San Agustín de Hipona, escritor, teólogo y filósofo cristiano, exponente máximo de la patrística. Su contexto surge en una época de gran inestabilidad social y política, de la caída del Imperio Romano. Sus ideas filosóficas y sus pensamientos y enseñanzas se basan en la interiorización de lo externo que pasa a la conciencia humana, que a su vez trasciende al Ser Supremo o a Dios, y todo gira en torno hacia Dios y sus creaciones. Es un Dios inmutable y es la esencia en sí misma. Santo Tomás de Aquino, menor de 4 hijos, fue enviado a estudiar con los monjes benedictos. Convivió mucho con la religión y decidió casarse, y fue castigado por su familia. Lo encerraron y lo obligaron a estudiar en una colonia, y en 1266 escribiría su obra maestra, la Summa Theologiae. Su filosofía en su obra nos relata de forma sistemática y lógica, con una serie de preguntas, cómo la fe y la razón no son contradictorias, y en sentido de reformular la idea de la doble verdad, afirma que al tanto ser esencia de Dios, ambas son totalmente armónicas y se relacionan entre sí. Nos dice que hay verdades que son a la vez razón y fe, siendo dos caminos diferentes para llegar a la verdad. René Descartes estudió humanidades, ciencia y filosofía escolástica, creador de una nueva ciencia matemática, y escribió muchos escritos filosóficos. Sus aportaciones se encuentran la regla de los métodos y su principio cartesiano. En este, él cuestiona la visión de ver el mundo y los sentidos, con su famosa frase: si dudo es que pienso, y si pienso es que existo. John Locke nació en 1632 en Bristol y obtuvo conocimientos en diferentes áreas como la política, la medicina, las artes y la filosofía. Su filosofía presenta el empirismo, que contrasta con las ideas de los racionalistas, pues afirma que no se puede tener conocimiento a través de lo que no se ha experimentado. Y todo lo que conocemos viene de la experiencia. El idealismo alemán de Immanuel Kant. El idealismo alemán radicaliza con los teoremas del idealismo. El entendimiento y la razón, para Kant, son formas de conocimiento, y afirma que el conocimiento empieza con los sentidos, para pasar al entendimiento y terminar siendo razón. El conocimiento es subjetivo y no refleja nada, ni puede reflejarlo. El idealismo alemán de Friedrich Hegel. El idealismo alemán radicaliza los teoremas del idealismo. Hegel afirma que existen dos niveles de razón. A diferencia entre ambos, llega a la conclusión de que uno es inferior, siendo el otro, a su contrario, superior. El raciocinio inferior es finito, sacando cosas lógicas, metafísicas, matemáticas y finitas. El raciocinio superior es dialéctico, inflige una contradicción interna de lo real y de todo lo engendrado, cuestionándose e investigando a sí mismo la naturaleza del raciocinio y de lo creado por los conceptos. El nihilismo de Friedrich Nietzsche. Nietzsche acusa de nihilistas a toda cultura y persona que se basa su existencia en la creación de un ser supremo y en una realidad absoluta, que se opone a lo natural, pues estas creencias dirigen a la nada toda la pasión y esperanzas a algo inexistente. También decía que la búsqueda de la deconstrucción de los valores y su sustitución radical por otros también es nihilista, pero que es necesario para encontrar cambios en la sociedad. En su frase "Dios ha muerto", él intenta abordar el tema de que al ser Dios nuestro Padre y nosotros sus hijos, si Él ha muerto, nosotros deberemos ser responsables
de nuestros propios valores y así tomar sentido de nuestra propia identidad y de la vida. El existencialismo de Jean-Paul Sartre. En sus obras nos muestra su filosofía, que es una crítica de la responsabilidad social, ética y la libertad, siendo partidario del movimiento del existencialismo. Centra la existencia y la forma de cada vida humana y la idea de que primero existen los humanos y posteriormente cada individuo cambia su vida o su esencia misma. La filosofía política de Montesquieu. Su filosofía, de corriente perteneciente a la Ilustración francesa, permitió su aceptación entre sus contemporáneos. En su teoría de los tres poderes, habla acerca de la división de tres poderes gubernamentales que han influenciado al mundo y que conocemos actualmente como legislativo, judicial y ejecutivo. Montesquieu afirma que este orden tiene relación con quien rige estos poderes y la situación del pueblo. El romanticismo de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau fue un filósofo del movimiento ilustre francés que en sus obras tuvieron influencia en el siglo XIX, sentando las bases para una nueva corriente literaria, denominada romanticismo. Esto es gracias a su afirmación del yo y de los sentimientos frente a la razón. También afirma que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe y marchita. Esto gracias a la internalización de la conducta competitiva y egoísta que se nos impone en el crecimiento. La filosofía política de Nicolás Maquiavelo. La filosofía política de Maquiavelo tiene una influencia hasta en la actualidad, rompe con los sistemas de las teorías que trascienden del mundo real a situaciones utópicas. En su obra, El Príncipe, es una crítica hacia los Medici, familia que gobernaba en su época, y explica cómo estos deben afrontar las crisis que se viven y que la filosofía política antigua no es viable, ya que están trabajando con situaciones, ciudades y personas reales. Maquiavelo afirmaba que el hombre era malo por naturaleza y que en situaciones mostraba vulnerabilidad y bondad. El positivismo de Auguste Comte. Auguste Comte, filósofo burgués y francés, creador de la corriente positivista y de una nueva ciencia denominada sociología. Su filosofía busca una relación entre los conocimientos universales, metafísicos y positivistas. Apoyándose de la ley de los tres estadios de su maestro, Comte afirma que existen verdades más allá de las comprobables. Así explica que el conocimiento de las verdades provenientes de un ser supremo o Dios corresponden al primer estrato, que es el teológico. Las verdades abstractas, que corresponden al estadio metafísico, y las verdades científicas y comprobables, que pertenecen al estadio de lo positivo o el positivista. El comunismo marxista. Para Karl Marx, la sociedad está dividida en dos clases sociales, el proletariado y la burguesía, y la lucha entre ambas provoca el avance o el retroceso de la misma. La filosofía marxista se divide en dos criterios, uno científico y el otro filosófico. En la parte del científico es basado en el materialismo histórico, que sirve para analizar diferentes contextos sociales y la evolución de un país a través de la historia. Y el criterio filosófico materialista dialéctico, que afirma que la filosofía especulativa no sirve para nada y crea contradicciones únicamente.